Hola, esta es una edición especial donde vamos a contar la última versión de Wollock llamada Wollock TS. Lo primero que tenés que hacer es venir a esta dirección donde está la interfaz de línea de comandos o Wollock TS CLI, donde vas a ver, además de la información y una pequeña demo de cómo funciona la interfaz de línea de comandos, tenés las instrucciones de instalación acá y un link. El primer link que te aparece, Latest Release, te va a llevar a la última versión disponible para descargar. En este caso estamos viendo la 0.1.0. Y acá tenés el ejecutable que tenés que descargar para tu sistema operativo. Una vez que descargaste el Wollock TS CLI, lo podés mover, en el caso de Linux, a la carpeta User Bin. Yo lo que hice fue copiarlo. Vamos a mostrar acá en User Bin. Lo copié con el nombre WK, que es el que está acá, ¿no? O sea, el nombre del ejecutable con el que vos te lo descargas es Wollock-ts-CLI, pero vos lo podés renombrar como vos quieras, de manera que WK es un poquito más corto, es más fácil para trabajar. Entonces yo directamente puedo escribir WK y eso dispara lo que es la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer ahora es crear un proyecto con la interfaz de línea de comandos. Entonces lo que vamos a hacer es WK o Wollock TS CLI init. En el caso de que no sepamos cómo trabajar, le pedimos con --help cuáles son las opciones con las que contamos. Entonces lo más importante es elegir el "-p", que es el que te va a generar una carpeta especial. Vamos a ponerle prueba y vamos a dejar el resto de las opciones por defecto. Fíjense que aquí ya nos creó un directorio prueba, una carpeta prueba, donde dentro vamos a ver lo que tiene. Veamos cuál es la estructura que nos genera Wollock init. El proyecto se compone de un package.json, que es el archivo donde definimos propiedades de nuestro proyecto, como por ejemplo cuál es la versión de Wollock que estamos utilizando. Luego tenemos un archivo que nos permite definir la integración continua con GitHub Actions, que veremos posteriormente, un README y finalmente los archivos donde definimos nuestras entidades de Wollock. Por ejemplo, el objeto Pepita, aquí en este example.wlk, que no tiene un coloreado de sintaxis, esto lo vamos a arreglar próximamente, y también los tests unitarios sobre la unidad Pepita. Para activar el coloreado de sintaxis, lo que vamos a hacer es ir a esta solapa, Extensions, buscamos Wollock y vamos a seleccionar Wollock Highlight. Lo instalamos y una vez que se instala, vemos aquí que tanto el archivo de definiciones de Pepita como sus tests unitarios ahora tienen coloreado de sintaxis. Aquí vemos que puedo escribir código de Wollock, pero no tengo ni validaciones, ni tampoco tengo un autocompletado inteligente. Lo que me está sugiriendo es simplemente porque tengo otros autocompletadores de Visual Studio Code. Pero vamos a instalar el LSPID, que es la herramienta que nos va a permitir, por ejemplo, que aparezcan ciertas validaciones que antes no estaban, como por ejemplo que la variable nombre no se está utilizando en ninguna otra parte de Pepita. Por otra parte, podemos hacer Control Shift y M, y aquí vemos que esta solapa de problems nos permite navegar rápidamente hacia el error o la advertencia, como es en este caso. Así que a partir de ahora ya tenemos un entorno de programación donde tenemos validadores, autocompletado, formateadores, entre muchas otras herramientas. Para mostrar cómo funciona el autocompletado, vamos a borrar la definición que tenemos actualmente para Pepita. También vamos a borrar, para que no nos distraiga, el ejemplo del test. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es escribir la letra C y fíjense que nos aparece la posibilidad de definir una referencia constante, un const o bien una clase. Vamos a seleccionar la segunda opción. Lo podemos hacer con el mouse haciendo clic o bien con Enter.
fíjense que se nos posiciona dentro de la parte del nombre de la clase. Lo que vamos a hacer ahora es escribir, por ejemplo, la palabra bird. Cuando terminamos de definir el nombre, podríamos movernos con el cursor, pero vamos a presionar la tecla Tab, que eso automáticamente se posiciona dentro de la definición del cuerpo de la clase. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir una variable. Por ejemplo, una variable energía. Entonces, lo que vamos a hacer es no una property, sino un attribute que sea energía. Escribimos energy y con tab pasamos de la definición del nombre a la definición del valor inicial que va a tomar. Ahora que tenemos la variable energía definida, pero nos está avisando que nunca se utiliza, vamos a escribir un método. Para eso lo que vamos a elegir es un método que devuelve algo, que no produce un efecto, y lo vamos a llamar energy. Cuando presionamos tab, fíjense que pasamos a la definición de los parámetros. No tiene parámetros, por lo cual vamos a seguir avanzando y se posiciona en la parte del cuerpo del método, donde lo que vamos a hacer es escribir la tecla E y con la letra E autocompletamos con la variable energy, que es nuestro mejor match. Por último, vamos a definir un método que sí produce un efecto colateral, como por ejemplo el que nos permite volar. Presionamos Tab. Acá sí queremos definir un parámetro que va a ser la cantidad de minutos que va a volar. Presionamos Tab y automáticamente saltamos al cuerpo del método. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir energy igual a energy menos la cantidad de minutos. Fíjense que el autocompletado incluye tanto variables de distancia como parámetros multiplicado por 2. Autocompletemos ahora el archivo de test. Fíjense que podemos autocompletar el import. En este caso lo que vamos a hacer es pedir autocompletar la definición de bird que hicimos recientemente. A continuación queremos escribir un describe, es decir, una agrupación de test. El autocompletado es inteligente, entonces sabe que el describe tiene esta estructura. Aquí vamos a decir describe a group of test for bird. Y fíjense lo que pasa cuando presionamos tab. Saltamos del describe hacia el test automáticamente. Acá vamos a validar la energía inicial de Pepita, un test tranquilo. ¿Sí? Así que presionamos tab. Fíjense aquí que se está quejando el IDE de que no estamos definiendo código, así que vamos a hacerlo. Entonces vamos a escribir primero la definición de Pepita, que ahora necesita ser instanciada. Entonces escribimos new y a partir de acá el autocompletado también es inteligente y nos ofrece, por ejemplo, la clase pájaro que acabamos de definir. Lo que nos falta aquí es un assert que va a comparar por igualdad, ¿no? Es decir, lo que queremos saber es que 100 sea la energía inicial de Pepita. Aquí tenemos entonces nuestro primer test. Para contarles cómo funciona la consola REPL, incorporamos este método que permite a un pájaro comer una determinada comida. En la implementación vemos que la comida le brinda una energía extra. Y tenemos la clase semilla que define una energía de 20 joules. Entonces, ¿cómo podemos testear esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos probar la consola REPL, que es el acrónimo Read, Evaluate, Program y Loop. Es decir, un proceso iterativo en el cual desde una consola podemos enviar mensajes a los objetos y ver cómo van siendo afectados por dichos mensajes. Presionamos el botón F1 y eso depende también de lo que hayas escrito antes, pero si no lo ves, podés bien escribir mayor Wallock. Mayor permite habilitar los comandos dentro de Visual Studio Code, esto es propio de la herramienta.
Y fíjate que acá tenemos la opción de iniciar una nueva sesión de REPL. Vamos a presionar aquí y fíjense que si nosotros no dijimos en qué carpeta está ubicada la herramienta Walloc TS CLI, la que nos permitió crear este proyecto, el SPID se queja y nos va a llevar automáticamente a esta pantalla, la pantalla de settings, donde nosotros podemos definir justamente el lugar donde está el path al Walloc CLI. En mi caso yo lo tengo en user bin y recordemos que le puse WK. Yo puedo estar en cualquier directorio, en el cualquiera que vos quieras. Y una vez que lo definiste, esto puede estar para el workspace o para tu usuario en particular, yo lo defino acá. Eso me permite volver aquí a example, presionar F1 e iniciar la consola. Ahora sí, fíjense que pasaron varias cosas. La primera es que ahora sí levantó correctamente la consola. Me está diciendo que aquí yo puedo empezar a escribir cosas. Y por otra parte, se abrió un navegador donde inicialmente parece que hay una pantalla en negro, ¿sí? El navegador es el diagrama dinámico que se integra con la consola y que nos va a permitir visualizar cómo está la Virtual Machine, es decir, cómo está mi ambiente de objetos a medida que yo envíe mensajes. Por ejemplo, si yo instancio a Pepita de esta manera, new bird, fíjense que automáticamente se crea un objeto de la clase bird que yo llamo Pepita. Dado que lo definí como const, aparece con un candado. Como Pepita tiene energía y la energía es 100, aquí vemos esta referencia. Pero claro, como la energía es una variable, es un var, no aparece el candadito. Una cosa interesante es que yo puedo cambiar el layout de Visual Studio Code. Por ejemplo, puedo ocultar el panel de navegación izquierdo. Y la otra cosa que yo puedo hacer es pedirle, por ejemplo, a example que quede a la derecha con split left, ¿sí? Visual Studio Code lamentablemente duplica example de los dos lados, pero si yo lo cierro, ahora me queda de la derecha del navegador y a la izquierda me queda example, como para que yo pueda recordar, por ejemplo, que puedo instanciar una semilla. Entonces escribo esto, ¿no? Const seed igual a new seed. Y fíjense ahora que tengo una semilla que yo llamo a seed y a Pepita que la tengo acá. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo pedirle a Pepita que coma la semilla que yo instancié. Y eso lo que debería hacer es incrementar su energía, como pasa acá, donde pasamos de 100 a 120. ¿Qué cosas tiene el diagrama dinámico? Bueno, aquí lo vemos en el modo oscuro, que es el que tiene por defecto, pero lo podemos dejar en modo claro. Y la otra cosa que tenemos acá es la posibilidad de que no redibuje todo el diagrama dinámico cada vez que yo hago algo que modifica dicho diagrama. Esto es útil cuando yo tengo muchos objetos y eso se puede poner un poco pesado para dibujar. Entonces, de esta manera lo que yo hago es, si digo, bueno, var a igual a 1, ¿sí? Ubica a en donde puede, ¿sí? Yo después lo que tengo que hacer es moverlo. Si escribo var b igual a 2, fíjense que esto no se movió, simplemente hubo un scroll, pero los objetos se ubican, siempre quedan en donde están, ¿no? De manera que lo único que hace el diagrama dinámico es generar la flecha y este objeto 2 para renderizar. Entonces es bastante más rápido en cuanto a performance, ¿no? Cuando tengamos muchos objetos. Si no, la verdad es que conviene, dado que tiene un algoritmo en el cual los objetos suelen quedar bastante bien ubicados, no hay colisiones, ¿no? Entonces fíjense acá que permiten, por ejemplo, visualizar dos referencias al mismo objeto perfectamente. Vamos a volver al modo oscuro. Y fíjense que cuando nosotros ejecutamos el REPL, el comando que nosotros hicimos por abajo fue /user/bin wk REPL y el nombre del archivo que nosotros
quisimos ejecutar. Si yo me copio todo esto, lo voy a copiar con Control Shift y C y abro otra terminal desde el mismo Visual Studio Code. A ver si lo voy a abrir acá. Puedo intentar abrir un REPL sin indicarle más que lo mismo que le escribí acá, ¿no? Quiero que abra, bueno, no Dark Mode, lo vamos a poner en modo Light para poder distinguirlo. Y dentro del proyecto en el cual estamos trabajando aquí. Si nosotros hacemos eso, fíjense que se nos va a quejar Wolock TS CLI, porque lo que nos está diciendo es no puede levantar otra instancia del REPL si se está utilizando el puerto 3000, que es el puerto en el cual yo estoy renderizando el diagrama dinámico. Es decir, el diagrama dinámico es una aplicación web que corre localmente en nuestras máquinas. Para lo cual, bueno, nosotros estamos oficiando de servidor de dichos objetos, ¿no? Y cada vez que modificamos la Virtual Machine, eso está llevando la lista de objetos hacia ese servidor. Dado que está levantado en el puerto 3000, no podemos utilizar ese puerto y tampoco nos pareció grato buscar el primer puerto disponible, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que si queremos levantar otra instancia del REPL, tenemos que indicarle en qué puerto levantar, ¿no? Entonces a partir de ahora le vamos a decir que utilice el puerto no 30.000, sino 3001, ¿sí? Fíjense ahora que no se quejó de que el puerto estaba siendo usado y la parte buena es ya tenemos levantada una instancia del REPL contra el puerto 3000 y otra instancia del REPL contra el puerto 3001. Esto es simplemente para que se vean que se puede. Como consejo didáctico de docente, yo no recomendaría hacer esto, pero dado que estamos haciendo una demo y bueno, que a alguien podría ocurrírsele algún buen caso de uso, lo voy a mostrar. Aquí podemos definir una variable, vamos a ponerle exactamente eso, una variable y escribir el string pepita. ¿Sí? Fíjense que lo que pasó fue que el comando se ejecutó perfectamente. Si yo pregunto ahora cuál es el contenido de una variable, la referencia está apuntando al string pepita, pero aquí no lo vemos. Porque lo que tenemos que hacer es, en todo caso, vamos a levantar un navegador y vamos a ver cómo efectivamente el navegador muestra en el diagrama dinámico de localhost 3001 ese contenido de una variable. Muy bien, tenemos del lado izquierdo un navegador, del lado derecho el Visual Studio Code con el diagrama dinámico apuntando a localhost 3000. Así que lo que vamos a hacer aquí es, podemos utilizar localhost 3000 y ver que tendremos un diagrama dinámico equivalente al que estamos viendo acá. Pero nosotros queremos el de 3001, el que está en modo claro y el que contiene justamente la referencia a una variable a pepita. Y acá es donde yo también puedo decirle, bueno, var a igual a 1000. Entonces fíjense que mientras que en el diagrama del localhost 3000 a vale 1, en el diagrama asociado al localhost 3001 a vale 1000. Y está perfecto, ¿sí? Porque ambos son dos ambientes separados. Yo puedo volver a la otra consola, no a esta que estaba acá, y puedo volver a ejecutar a igual a 8, ¿sí? Y fíjense aquí que a apunta al objeto 8 y este diagrama queda exactamente igual. Vamos a cerrar el diagrama dinámico aquí, vamos a cerrar también test example y vamos a agrandar aquí un poquito la parte derecha del panel que está asociado a la terminal. Aquí pueden ver que tenemos en cada uno de estos iconitos cada una de las instancias ejecutándose, ¿sí? Una cosa importante es que para cerrar, para matar el proceso, tenemos que presionar acá el tachito, ¿sí? Eso
deshace dicho proceso y también mata el diagrama dinámico en el puerto 3000. Veamos cómo funciona Walloc CLI desde una terminal. Si yo quiero levantar el REPL, puedo hacer WK REPL y con Enter. Eso no lo asocia a ningún archivo, simplemente levanta un REPL. Y lo que sí sucede es que estoy parado dentro de mi proyecto. De manera que se instancia el diagrama dinámico en el puerto 3000. Pero si yo quiero instanciar un pájaro, me está diciendo que no conoce la referencia a pájaro porque no levantamos el archivo example. Ahora, si yo quiero importar el archivo example e incluso le digo, bueno, toma la definición de pájaro que estaba acá, ahora sí yo puedo escribir new bird y eso me instancia un nuevo pájaro. De hecho, lo que puedo hacer es presionar el botón, el cursor para arriba, eso repite la última instrucción, ¿no? Puedo de hecho ir a instrucciones anteriores y lo que hago aquí es newbird.energy, ¿sí? Eso me da 100. ¿Cómo me voy del diagrama dinámico y en particular del REPL? 2.q. Vemos que otras opciones nos ofrece REPL. Hemos visto que existe la opción port para poder levantar el diagrama dinámico en otro puerto. Dark Mode es el que está usando el IDE, al igual que Skip Validations. El primero, Dark Mode, permite levantar el diagrama dinámico en modo oscuro, mientras que Skip Validations evita llamar al validador para que, en el caso de que queramos levantar el REPL, lo hace de la mejor manera posible, ¿no? Aun cuando haya errores en nuestras definiciones. El "-p" justamente dice, bueno, a partir de dónde se va a tomar el archivo de definiciones para importarlo, ¿no? En este caso es donde estamos parados aquí, demo prueba, que es el proyecto que levantamos con Walloc init, ¿no? Con Walloc ts CLI init. Y hay un comando interesante que es el skip diagram, que lo vamos a utilizar ahora, que es el que nos permite no levantar el diagrama dinámico, y este puede ser útil para no consumir recursos que no estamos necesitando. Y aquí sí, bueno, nada, podemos hacer cosas como const a igual a 1, preguntar por el valor de a, etc. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora queremos levantar el diagrama dinámico? Porque ahora tenemos ganas, ¿sí? Con dos puntos h, vemos aquí que estos son los comandos que podemos utilizar. En particular, d es útil para ahora sí levantar el diagrama dinámico. Bien, acabo de levantar nuevamente desde Visual Studio Code una sesión de REPL contra example. De manera que lo que voy a hacer es instanciar nuevamente a Pepita. Le voy a pedir ahora instanciar una semilla y lo que le voy a pedir a Pepita es que coma esa semilla. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un cambio y testearlo esto y ver cómo resulta? Bien, por ejemplo, hagamos un cambio sencillo que sea modificar el valor de energy a 25. Bien, una cosa que tiene la consola REPL es que yo puedo utilizar acá nuevamente h. Fíjense que las opciones que yo tengo es o bien salir o recargar, ¿sí? Recargar las definiciones. Eso me obligaría a escribir todo lo que escribí anteriormente. O rr, que significa recargar el archivo y volver a ejecutar todos los comandos que formaron parte de la sesión. Fíjense que ahora automáticamente lo que hizo fue iniciar una nueva sesión, recargar la definición de example nueva, que ahora tiene a la energía como 25, y fíjense que ahora lo que sucede es que Pepita queda con más energía porque la semilla pasó de 20 a 25. Este mecanismo nos permite que iterativamente vayamos desarrollando una solución e incluso, por ejemplo,
enviemos mensajes que todavía no construimos. Fíjense aquí que Pepita Sing nos da error porque no existe el método Sing, así que un pájaro no puede entender Sing. Pero ¿qué pasa si yo construyo ahora el método Sing y digo algo como fiu fiu? Una vez que esto se graba, lo que yo puedo hacer es dos puntos, reload and rerun, y fíjense como ahora ya no tira error, sino que nos devuelve fiu fiu como esperábamos. Otra opción que yo tengo es que si yo borro el método acá, puedo hacer dos puntos R, que es reload simplemente. Fíjense que no ejecutó el mismo conjunto de comandos de la sesión anterior, sino que lo que nos deja acá la posibilidad es de definir, por ejemplo, otro pájaro aquí. Un dato importante, cuando yo hago dos puntos Q, como lo hice anteriormente en la terminal, eso cierra la terminal y con cualquier tecla que presionamos, fíjense que desaparece. Una cosa interesante que todavía no hemos contado es que podemos ir a File Preferences y Settings o Control Coma en el caso de mi sistema operativo, y cuando escribimos Wollock vamos a poder seleccionar Wollock LSPID. Ya hemos visto que necesitamos definir el path a Wollock TSCLI para poder ejecutar, por ejemplo, el REPL. Después vamos a ver que también podemos ejecutar los tests. Y otra cosa interesante es que por defecto nosotros estamos abriendo el diagrama dinámico en un navegador interno del Visual Studio Code. Pero podemos desactivar esta opción para que vean que, por ejemplo, cuando yo quiero iniciar una nueva sesión de REPL, eso me abre un navegador por afuera del Visual Studio Code. Incluso, si se fijan, otra de las opciones que tenemos es que no abra un diagrama dinámico cuando levantemos el REPL. Esto hemos visto que se puede hacer a partir de la opción Skip Diagram, ¿sí? E incluso si queremos usar Dark Mode o el modo claro, ¿no? El Light Mode, eso también se puede configurar. Hemos visto anteriormente cómo podemos hacer testeos manuales desde el REPL. Por supuesto que Wollock viene con la herramienta de ejecución de testeo unitario automatizado. En todos los archivos de test, lo que tenemos aquí arriba de un describe o de un test es la posibilidad de ejecutar el conjunto de test enteros o bien un test individual. Veamos aquí cómo podemos ejecutar los dos tests, en este caso el que medía la energía inicial del pájaro y el que mide que la energía es mayor cuando el pájaro come. Vemos aquí que se ejecutaron los dos tests satisfactoriamente. Podemos ejecutar uno de los tests, el segundo, o podemos ejecutar el primero. También podemos ver cómo es la experiencia cuando el test falla, ¿no? Ejecutemos estos dos tests. Y aquí vemos que mientras que el primero pasó satisfactoriamente, el segundo no. Entonces lo que nos está diciendo aquí es justamente la causa del problema donde el test falló. Lo que nosotros hicimos desde el IDE también podemos hacerlo desde la interfaz de la línea de comando, algo que nos va a ser útil para cuando tengamos que implementar la integración continua. Por ejemplo, podemos escribir Wollock TSCLI test --test y darle el nombre que nosotros escribimos para el test, Initial Energy for a Bird. Cuando hacemos eso, fíjense que se ejecuta únicamente el test de la energía inicial. También, fíjense aquí, tenemos la posibilidad de ejecutar un describe o un archivo que tenga varios describes, o bien un test en particular. También existe la opción Skip Validations para que puedas ejecutar los tests sin que corran los validadores. Muy bien, para mostrar la integración continua vamos a crear un repositorio dentro de Wollock, dentro de la organización Wollock, y se va a llamar justamente prueba demo. Lo vamos a definir como público, creamos el repositorio y una vez que tenemos aquí el link nos vamos a ir a una terminal
Fíjense aquí que estamos parados dentro de la carpeta prueba, así que hacemos git init, git remote add origin y el repositorio remoto al cual nos conectamos, y ahora sí vemos que tenemos como status todo esto para subir. Nos vamos entonces a Visual Studio Code. Recordemos que al correr el describe está fallando uno de los tests, pero queremos justamente mostrar qué es lo que pasa cuando fallan los tests. Incorporamos todos estos cambios. Vamos a ponerle initial commit para ser súper creativos. Y una vez que está todo listo, vamos a publicar el branch. Una vez que subió todo esto, podemos ir a Actions. Y fíjense que, dado que nosotros teníamos un archivo YAML donde estaba la definición, vamos a verlo un poquito aquí, para lo cual nos vamos acá, CI YAML, y fíjense que lo que está pasando acá es que para ejecutar la integración continua, lo que estamos haciendo es llamar al Wolock TSCLI, en particular al de Linux. ¿Por qué? Porque lo estamos ejecutando dentro del sistema operativo Ubuntu. Podremos tenerlo ejecutando en Windows y descargar el de Windows. Luego cambiamos los permisos de ejecución para Wolock TSCLI y finalmente lo que estamos haciendo acá es ejecutando el Wolock TSCLI para que ejecute todos los tests pasando las validaciones. Un pequeño detalle, en la versión de TSCLI que tenemos instalada todavía no está saltando los errores en los tests para que falle y no pase el CI, ¿sí? Pero esto ya lo tenemos arreglado, así que próximamente en la nueva versión lo que va a pasar es que te va a llegar un mail diciendo que los tests fallaron y la integración continua de esa manera permite que los errores se detecten más tempranamente. Un detalle adicional, fíjate que la integración continua se ejecutó en 7 segundos. Algo bastante interesante cuando uno tiene repos privados y hay un límite en la cantidad de minutos de build que tenés mes por mes, como ocurre con GitHub Actions. Muy bien, vamos a crear un programa, para lo cual hacemos botón derecho, New File, Program Bird, WPGM. Y lo que vamos a hacer aquí es importar el archivo example con todas sus definiciones. A partir de ahora definimos un programa que se llama Bird y lo que vamos a hacer es instanciar a Pepita. También le vamos a pedir instanciar una semilla y vamos a pedir que Pepita se alimente de dicha semilla, Pepita eat a seed, y luego vamos a imprimir por consola cuál es la energía con la que queda Pepita. Por supuesto, entre el programa y el test es una opción que es mucho más útil, permite establecer cuáles son los valores buscados, se analiza la clase de equivalencia, ¿no? Por supuesto tiene muchas más ventajas, pero en algunos casos es necesario poder incorporar la noción de programa. Entonces, fíjense que al generar un WPGM nos aparece la opción de arriba de program, la opción de ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Fíjense que lo que nos devuelve, o sea, en realidad imprime por la consola 125, que es la cantidad de energía con la que queda Pepita. Llegó el momento de jugar y lo vamos a hacer con Wolock Game, para lo cual vamos a ver qué opciones nos da el CLI a la hora de crear un proyecto. Fíjense que con "-g" podemos generar un proyecto con Game. Entonces vamos a hacer eso. Le vamos a pasar la opción "-g" o "-game". Luego lo que podemos hacer es decirle que vaya a parar a una carpeta que nosotros vamos a llamar jueguito. Entonces fíjense que dentro de jueguito podemos abrir Visual Studio Code y aquí tenemos, además de nuestro archivo de definiciones de Pepita, nuestro test unitario, tenemos un programa que se generó a partir de las definiciones que teníamos dentro de init. Vamos a ver ahora qué es lo que hace.
Dado que en el momento de hacer este video todavía no tenemos implementado el tclip para ejecutar programas que sean game, lo que vamos a hacer aquí es hacerlo directamente desde la terminal. WK Run, es decir, Wolock tclip Run, tiene una opción, vamos a verlo acá, mediante --help, ¿sí? Hay una opción en la cual nosotros indicamos que se trata de un programa asociado a un juego. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es Wolock tclip Run -G para indicarle que es el juego, y luego tenemos que hacer la asociación entre el archivo, que en este caso es main example, punto, y el nombre del programa, que se llama Pepita Game. Cuando lo mandamos a ejecutar, fíjense que nos dice que el juego está disponible en localhost 3000. ¿Sí? Y automáticamente empezamos a ver un fondo, que es el fondo por defecto con el que viene Wolock Game. Vamos a ver ahora cómo podemos darle un poquito más de vivacidad a este juego que por ahora no tiene nada. Bien, a partir de un pequeño cambio que hemos hecho, vamos a poder visualizar a Pepita dentro del juego. ¿Qué cambios hemos hecho? Primero, enviamos el mensaje add visual character a game, ¿no? Donde le pasamos Pepita, que hasta el momento era un objeto de dominio. El objeto de dominio ahora incorporó dos properties. La primera es la que nos permite dar una representación visual, que está asociado a un PNG que está creado dentro de assets. Fíjense que es este PNG con fondo transparente. La otra cosa que ocurre es que todo objeto dentro de game tiene que tener una posición donde ubicarse, ¿no? Esto no deja de ser un tablero con posiciones. Entonces necesitamos pasarle las coordenadas, y una de las formas de crearla es o bien instanciando un objeto point, o bien pidiéndole a game que nos dé la posición 00 del subtablero, que es equivalente. Otra cosa importante es que nosotros definimos acá este PNG dentro de la carpeta assets, y esa carpeta assets está definido como un resource folder dentro de la configuración del package.json de tu proyecto, ¿no? Esto lo hace el Wolock init. Vos podés cambiarlo, podés definirle que tu carpeta donde están las imágenes sea otra, ¿sí? Pero una cosa interesante a partir de Wolock TS es que esto se va a poder configurar proyecto a proyecto. Muy bien, llegó el momento de probarlo, así que vamos a abrir una terminal, cerremos esto aquí y escribamos entonces Wolock tclip run -g, nuevamente main example.pepita game. Esto levanta nuevamente nuestro proyecto aquí, y fíjense que ahora apareció Pepita. Y no solamente eso, si yo muevo las teclas del cursor, Pepita empieza a desplazarse. Y un detalle de color que te presentamos aquí es que otra cosa que podemos hacer, además de ejecutar el juego, es levantar el juego en conjunto con el diagrama dinámico, haciéndolo mediante la opción "-d" o "-start diagram". ¿Sí? A partir de acá lo que ocurre es que el juego lo podemos tener aquí en el puerto 3000, y en el puerto 3001 estamos levantando en modo oscuro o en modo claro, como vos prefieras, el diagrama dinámico asociado, ¿sí? Tengo un monitor un poco chico, un poco chicuelo, ¿sí? Pero vamos a extender un poquito más acá para que veas que sí, efectivamente cualquier cambio de Pepita produce modificaciones en el diagrama dinámico, porque por supuesto la posición de Pepita va cambiando conforme se va desplazando. El formatter es la última adquisición de Wolock LSPI, estará en el próximo release, pero para muestra basta un botón. Fíjate que este archivo está bastante mal indentado, tiene una forma curiosa de
asociar, por ejemplo, que energy es lo que devuelve este método, o bien acá no tenemos indentación dentro de este método, acá hay muchos enters de más. Lo que podemos hacer es F1, format document, ¿sí? Y viene ya incorporado como el formateador por defecto y automáticamente acomoda correctamente las variables y los métodos, en este caso del objeto, pero sirve por supuesto para todas las definiciones de tus archivos Walloc. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.